En las últimas semanas se ha reabierto el debate por la donación y el trasplante de órganos en nuestro país. Incluso la presidenta Michelle Bachelet pidió a la ciudadanía aumentar las cifras de donantes. Queremos abordar este tema y por eso nos acompaña la presidenta de la Corporación Nacional de Trasplante, la doctora Ana María Arriagada. Doctora, muy buenas tardes, gracias por estar acá en CNN. Buenas tardes, Jacinta, gracias por el espacio. Doctora, primero, ¿cómo se puede entender que a raíz de los últimos casos que nosotros hemos conocido, especialmente en las últimas semanas con lo de Jacinta Zañartu y también con otros casos, no se vea eso reflejado, por ejemplo, en el número de donantes que hay en nuestro país? ¿Cómo se entiende eso? Lo que pasa es que un caso emblemático, por más campaña que se monte, que en general son campañas montadas por la familia, no necesariamente van a aumentar la cifra de donantes, porque la cifra de donantes va a reflejar un trabajo consciente hecho en Chile. Un trabajo que tiene que ser en dos áreas. Una área tiene que ver con abordar este tema en nuestra cultura, abordarlo desde la educación, ojalá desde los niños en el fondo, y ir promoviendo que este tema se discuta en familia y que haya un respeto y un derribamiento de todos los mitos que atentan contra la donación. Y principalmente que consigan movernos desde una sociedad muy desconfiada a una sociedad de más confianza. Y por otro lado tiene que haber un trabajo sanitario en los hospitales, en reposicionar este tema, en hacer exigible materias que están en la ley, como por ejemplo que el doctor o los médicos a cargo de los pacientes tienen que anunciar cuando están frente a un posible donante, mejorar las condiciones para realizar las entrevistas de donación, cerrar nuestra brecha de camas críticas, formar polos de trasplante en más hospitales y fortalecer los que ya están. Entonces la verdad es que un caso emblemático, y yo quiero ser bien franca en esto, el año pasado tuvimos más de 300 trasplantes, este año debemos llevar una cifra cercana a 200 trasplantes ya hechos, y por lo tanto el trasplante de Jacinta, más allá de que es una noticia que nos alegra a todos, es uno más. O sea, esta semana se trasplantó una niñita que estaba también en la lista de espera, tuvo también un doble trasplante. De ese trasplante no se habla mucho, pero ahí está. Y por lo tanto, yo también quiero resaltar que aquí pueden haber casos individuales, pero aparte de esos casos hay muchas más personas en lista de espera y hay una cantidad de trasplantes que en Chile se hacen año a año que son más de 300. ¿Usted está a favor o en contra de realizar campañas, por ejemplo? Porque hay algunos que dicen que más que sensibilizar sobre ese mismo caso, no generan el efecto que deberían tener. Yo estoy a favor de campañas que restituyan la confianza que existe, que debiera existir en este país. Estoy a favor de campañas que muestren que todo paciente, independiente de su nivel socioeconómico, puede acceder a un trasplante. Estoy a favor de campañas que incentiven a que este tema se discuta no solo en las familias, también en las escuelas de periodismo, en todas las carreras de la salud. Estoy a favor de campañas que visibilicen la historia de los más de 300 y los cerca de 4.000 pacientes trasplantados que hay en Chile. No creo que sea lo óptimo una campaña orquestada desde una institución de salud, un hospital o una clínica donde hay una familia que debiera estar acompañando al paciente que está grave. No me parece que sea lo óptimo que esa familia se vea expuesta a una exposición mediática enorme que además amenaza la confidencialidad del proceso. La confidencialidad que existe en Chile y que nos pide que por ley se impida que se relacionen a los donantes con los pacientes que recibieron esos órganos. Entonces, la verdad, si usted me pregunta por campañas, yo no estoy en contra de las campañas, pero sí creo que las campañas debieran apuntar justamente a atacar los mitos, la desconfianza en el sistema y visibilizar que este es un tema positivo que le da una mejor vida a muchas personas. Y en ese sentido, ¿ha faltado quizás enfocar el trabajo a nivel de Ministerio de Políticas Públicas en otra dirección? ¿Se está quizás equivocando el camino en ese sentido? Lo que pasa es que no hay que confundir las campañas que el Ministerio debiera montar con las campañas en redes que montan las familias y que no son orquestadas desde el Ministerio de Salud. Sin duda aquí hay un vacío que el Ministerio tiene que llenar. O sea, el Ministerio de Salud tiene que mejorar su presencia en las redes, su presencia con campañas masivas que no sean una vez al año, que sean permanentes. El Ministerio debe mostrar lo que hace, debe actualizar las cifras que muestra en su página, debe orquestar un trabajo mucho más activo con las escuelas en el país, las escuelas también de las carreras de la salud. Pero las campañas que nosotros vemos en los medios no son campañas montadas por el Ministerio.
Y por ejemplo, la situación al interior de los hospitales, que usted también hablaba de ese tema, que falta también trabajo para detectar a posibles donantes también. Ahí hay, eso sí, algo pendiente, ¿no? Absolutamente. Yo quiero decir que el tema de la donación en Chile no pasa por las familias. No estamos hablando de un tema de familias que no donan. Hay países que tienen la misma negativa familiar chilena, que es del 50%, y tienen, sin embargo, el doble de donantes. ¿Por qué? Porque han optimizado el otro lado, que es el lado hospitalario. Aquí hay que mejorar la disponibilidad de camas críticas para hospitalizar un donante, hay que optimizar el cuidado de ese potencial donante, hay que volver a exigirle a todos los equipos médicos y fundamentalmente a los médicos que tienen una obligación legal de anunciar que están frente a un posible donante. Pero doctora, ahí sí hay un trabajo, eso sí, que le compete a la autoridad de salud. Sí, y la autoridad lo ha hecho de manera incompleta, pero ha hecho un trabajo importante. Desde el año 2010, recordemos que la Coordinación Nacional está instalada en el Ministerio solo desde el año 2010, que fue el año del terremoto por lo demás, y que en ese lapso se han instalado más de 80 unidades profesionales de procuramiento en hospitales que tienen capacidad de generar donantes a lo largo de todo Chile. Se ha capacitado a personas, pero yo creo que ellos todavía tienen mucho trabajo por hacer. Doctora, ¿y cómo se puede entender también nosotros como sociedad lo que ocurre en Chile? Porque si nos comparamos con países como Argentina y Uruguay, los números en verdad, nosotros estamos muy por debajo de esas cifras en cuanto a donaciones. Y son países que están al lado de nosotros. La realidad no debería ser tan distinta. ¿Por qué se da este caso? Bueno, yo creo que, de nuevo, tenemos temas en los dos ámbitos que están pendientes. Argentina tiene una institucionalidad mucho más fuerte a cargo de los trasplantes. Tiene una unidad que es casi independiente del Ministerio de Salud, con mucho más poder, y por lo tanto ahí hay un tema que nosotros todavía no hemos copiado, y debiéramos copiarlo porque son nuestros vecinos y, como dice usted, en todo se parecen a nosotros. Y Uruguay yo creo que tiene temas más de confianza, en los cuales ha mejorado, y Uruguay tiene un tema de educación también. Nosotros tenemos hoy día una manera de enfocar toda la realidad que es partiendo de la base de la desconfianza, y eso nos hace mal en todo sentido. Nuestra cultura es hoy día una cultura de desconfianza, y por lo tanto aquí hay un tema en que o miramos al otro ser humano como un ser humano que se parece a mí, un ser humano en el cual yo podría estar en sus zapatos, y nos informamos, o la verdad vamos a seguir con estos problemas que son problemas políticos, que son problemas institucionales, y que también se traducen en una cifra de donantes que no nos hace, en el fondo, sentirnos orgullosos del país que estamos construyendo. Doctora Ana María Arriagada, gracias por esta conversación con CNN Chile, especialmente con un tema tan sensible y también tan necesario como este. Yo agradezco mucho el espacio y le pido a las personas informarse en la página de la Corporación del Trasplante, www.trasplante.cl. Está entonces el mensaje. Nosotros hacemos una pausa acá en Es Noticia y ya regresamos con más informaciones.